en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermano. Hay frío, pero no hay que perder el fuego del Espíritu. Amén. Porque Él es digno de toda alabanza. Él es digno de toda adoración. El único digno de recibir el poder, ¿verdad? Y eso no lo decimos nosotros, eso fue dicho en el libro de Apocalipsis. ¿Se recuerda? Cuando Juan lloraba, dice, porque se buscaba en el cielo, sobre la tierra y debajo de la tierra a uno solo que fuera digno, y nadie fue hallado digno. Porque nadie es bueno, solamente Dios es bueno. Y entonces dijo uno de los seres vivientes a Juan: mira, ahí está el Cordero, el león de la tribu de Judá. Él es el único digno, porque ha vencido. Él es un vencedor. Aleluya. Gloria a Dios. Los niños creo que ya fueron para sus salones de clases. Gracias, jóvenes de la alabanza, en el nombre de Jesús. Seamos bendecidos todos. Amén. Y nos disponemos para recibir la enseñanza de esta noche. Yo le voy a invitar que abra usted su Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo número 1. Evangelio de Lucas, capítulo número 1. Vamos a continuar en nuestro estudio. Amén. Le repito la cita: Evangelio de Lucas, capítulo número 1, verso número 17. La palabra define, hermano, el actuar, el proceder de Juan el Bautista, así le conocemos nosotros, ¿verdad? Y dice la Biblia, lo voy a leer para poder introducirnos ya en la enseñanza. Dice: e irá delante de él, es decir, de Cristo. Toda la alabanza sea para el Señor. Dice: e irá delante de Cristo en el espíritu y poder de Elías. Amén. El Evangelio de Lucas, hermano, es un evangelio muy peculiar. En primer lugar, porque Lucas no fue un apóstol de los 12, quitando obviamente a Judas, sino que Lucas vino a ser un discípulo posterior, pero fue un hombre muy cercano, un ministro muy cercano, parte del equipo apostólico del apóstol Pablo. Pero además de eso, creo yo, sin temor a equivocarme, es el único entre todos los discípulos que tenía una formación académica diferente. Por ejemplo, Pablo es un hombre que había sido formado a los pies de un maestro, un guía espiritual, ¿verdad? Como él mismo lo dice, de Gamaliel, uno de los grandes maestros de Israel. Porque, hermano, todo el desarrollo y todo el avance y todo el conocimiento de Israel siempre ha partido del conocimiento de la Escritura. A mí en ese sentido me llama mucho la atención, hermano, actualmente, que el primer ministro de Israel en este momento es un hombre, yo no voy a decir un hombre de fe, porque en esos casos es un poco difícil definirlo. Pero sí es un hombre muy consciente, hermano, y él ha hecho declaraciones muy especiales. Ha dicho, por ejemplo, que Israel no va a renunciar a Jerusalén como su ciudad santa. Eso ya calienta el ambiente político en la zona, por ejemplo, porque todos los enemigos que están ahí alrededor de Israel, ellos quieren eliminar a Israel y que Jerusalén sea una ciudad 100% musulmana. Pero ya dijo este hombre, dijo: nosotros de aquí no nos vamos. En segundo lugar dijo: nosotros somos indestructibles. Israel es indestructible, dijo, porque nosotros tenemos la palabra de Dios.
Mire qué grado de conciencia. Y eso calienta más el ambiente, hermano. Entonces, toda la idiosincrasia, la cultura, la ciencia, hermano, los aportes que Israel ha hecho al conocimiento mundial han sido por el poder de la palabra. Entonces, dentro de ellos, tener como parte de su hoja de vida un reconocimiento en el sentido de haber sido discípulo de un buen maestro era algo muy importante, ¿verdad? Daba un crédito muy especial que se pudiera decir: yo soy discípulo de fulano de tal, ¿verdad? Entonces Gamaliel es una de las grandes luminarias en toda la historia de Israel, y eso es lo que Pablo dice: yo fui formado a los pies de Gamaliel. Es decir, todo su conocimiento escritural, hermano, partía de una de las grandes fuentes de conocimiento y de inspiración de la palabra en Israel. Y eso, hermano, es una realidad muy, muy especial. Fíjese, quizá voy a aprovechar para decir esto de una manera, espero yo, correcta, ¿verdad? Pero sí influye mucho, fíjese, en la vida de una persona, espiritualmente hablando, quién le enseñó y quién lo formó. Porque hay ciertas reglas dentro de la formación discipular. Eso lo dejó enseñado el Señor Jesucristo. Dijo: a un discípulo le basta llegar a ser como su maestro. Luego agregó: si entienden esto, dijo, fíjese, van a ser felices. Ahora, le decía esto, hermano, porque, y el comentario que iba a hacer va en este sentido: nosotros como ministerio somos el resultado de un trabajo formativo de un hombre de Dios que tuvo mucha luz en la palabra de Dios. Y yo considero, hermano, que el resultado de esa formación tiene que dar su fruto y va a dar su fruto. Pero esas son, voy a decir, nuestras, dando por asumido que usted es parte del ministerio, ¿me explico? Pero si lo hablo de manera particular, yo puedo decirle, hermano, mis raíces espirituales, yo nací bajo esa sombra ministerial, fui instruido por esa sombra espiritual, y eso, hermano, definió mi vida, y eso la definió, la marcó. Y, hermano, yo tengo un trazo de doctrina, por así decirlo, del cual yo no estoy dispuesto a renunciar por ninguna cosa, como se dice comúnmente, ni por todo el oro del mundo. ¿Me explico, hermano? Porque hoy muchos están vendiendo su convicción a cambio de otros bienes, a cambio de otros reconocimientos, de otros créditos, a cambio de algunas otras cosas. Entonces, le decía esto, hermano, porque Lucas es un hombre que, dice la Biblia, tenía una profesión que no tenía nada que ver con el trabajo, digámosle, escritural, sino que él era un hombre que practicaba la medicina. Por aquellos años, hermano, la medicina era incipiente todavía. Yo creo que estos datitos quizá usted los sabe, pero se los menciono ahora para darle un poquito de sentido a lo que quiero decir. Todas las ciencias, hermano, como desarrollo, parten de la cultura griega. Por eso cuando uno aprende en la escuela, o empieza a aprender en la escuela, ¿quién es el padre de la medicina? ¿Quién es el padre de la matemática? ¿Quién es el padre de esto, verdad? Alguna vez le preguntaron a alguien, ¿quién fue Hipócrates? Dijo: el padre de la hipocresía. No fue una reina de belleza, no vaya usted a pensar, porque por ahí es donde a veces se van las ideas, ¿no? Pero Hipócrates es un filósofo griego que se tiene como el padre de la medicina. Y entonces, en ese despertar de conocimiento y de ciencia, Lucas era un practicante de la medicina, y Pablo lo identifica por ahí en un texto. Por esa razón es que cuando usted lee el verso número 1, dice, Evangelio de Lucas, capítulo 1, verso 1, dice: por cuanto muchos han tratado de compilar una historia de las cosas que entre nosotros son muy ciertas, tal como nos las han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra. También a mí, dice, me ha parecido conveniente, después de haberlo investigado todo. Amén.
con diligencia, desde el principio, escribírtelas ordenadamente, excelentísimo Teófilo. Entonces, fíjese que Lucas oyó la predicación del evangelio, creyó la palabra, vino a la salvación, pero luego, hermano, no se quedó solamente con lo que él había oído, sino que se dedicó a investigar. Y hermano, cuando él dice a investigarlo todo diligentemente, hermano, es un hecho real, es una realidad, hermano, que la persona que ha tenido la oportunidad, voy a decir en este caso, la bendición de ser formado en una escuela, de ser formado en academia, de ser formado en la universidad, sin que él se lo programe, pero su mente es educada para pensar. Esa es una de las ventajas de las que por lo general no se está consciente. Pero la mente de alguien que ha sido exigido a memorizar, a aprender, a leer, a investigar, es una mente que se va desarrollando, hermano, esa es una realidad. Y nosotros los cristianos, fíjese que en general tenemos esa maravillosa oportunidad leyendo la palabra de Dios, sin necesidad de ir a ninguna escuela ni a ninguna academia. ¿Por qué razón? Porque, hermano, la Biblia dice que el Espíritu Santo está presente con nosotros cuando estamos leyendo la palabra de Dios. Es el maestro. Hermano, uno pasa por textos de la Biblia, ¿qué le digo? De noche, a medianoche. Y de pronto el Espíritu Santo le hace el rema, ¿no? Le hace ver ahí con puntualidad una verdad, una palabra que lo alienta, que lo fortalece. Entonces, dentro de todo esto, ¿por qué le menciono estos detalles? Porque yo le decía, hermano, hace una semana atrás, que la Biblia hablaba mucha profecía acerca del mensajero que iría delante de Cristo. Por supuesto, no se tenía nombre, no se tenía ningún otro dato más, sino una función. Y lo leímos, yo no voy a regresar a textos que ya vimos, porque si no, no llego al punto. Pero resulta, hermano, que ahora viene el ángel del Señor, se aparece a Zacarías y define el trabajo de Juan el Bautista. Entonces, en el verso número 17, le dije, está definido de parte de Dios cómo será el actuar y mover de Juan el Bautista. Por eso dice, e irá Juan el Bautista delante de él, delante de Cristo, en el espíritu y poder de Elías. Entonces, hermano, la iglesia, fíjese, necesita, porque hay una profecía que está en el capítulo número 4 del libro de Malaquías, no muy lejos de acá, la vamos a leer para que usted tenga esta base antes del evangelio de Mateo, que está aquí muy cerquita. Tenemos la profecía de Malaquías. Después de lo que vamos a leer, el pueblo de Israel no escuchó la palabra de Dios aproximadamente por 400 años. Lo que vamos a leer ahora, hermano, fue la última profecía del Antiguo Testamento, aunque los profetas terminan hasta Juan el Bautista, según dice la Biblia, ¿verdad? Pero entre Malaquías y Juan el Bautista hay un espacio aproximadamente de 400 años, en donde la palabra de Dios empezó a escasear. En esos 400 años, hermanos, se da un fenómeno, y yo esperaría que usted entienda esto en el sentido que yo se lo quiero decir. Hermano, cuando un hijo de Dios se va alejando de estar escuchando palabra de Dios sin que él se percate, pero sus ojos espirituales empiezan a cerrarse. El hijo de Dios, mientras más cerca está de la palabra, de manera más constante, más continua, más permanente, está exponiéndose a la palabra de Dios, su visión espiritual es más amplia. Pero en la medida que él se aleja de la lámpara, hay dificultad para ver. Ahora, hermano, existe tecnología, pero pensemos un poquito, tal vez para ayudarnos con la imaginación, cuando se va a la luz, por ejemplo, ¿verdad? Y uno prende su vela, prende su lámpara, prende algo ahí temporal, porque mientras viene nuevamente el fluido eléctrico. Hermano, usted sabe, si quiere tener buena luz, tiene que estar cerca de la lámpara. ¿Qué pasa si se aleja de la lámpara?
su visibilidad es menor. Entonces, de la misma manera, cuando un cristiano está más cerca de la lámpara, sus ojos ven mejor. Cuando se aleja de la lámpara, sus ojos pierden visión. Pero como estoy hablando de lo espiritual, eso no es algo que conscientemente la persona experimente y pueda decir, me estoy quedando ciego. No, sino que su visión de lo espiritual se va haciendo más estrecha, más corta, con menos luz. Por eso es que los hijos de Dios, hermano, necesitamos estar lo más cerca posible de la palabra de Dios. Por eso es que acá en la congregación, hermano, tenemos prácticamente ocupada toda la semana. No es para, como alguna vez dijo alguien, el pastor, porque no tiene nada que hacer, dijo. Quiere que uno esté metido solo en la iglesia, pero no es eso. Hermano, uno se aleja de la lámpara y la visión se va perdiendo, ¿sí o no? Se cuenta por ahí un chiste, hermano, que hubo alguien que perdió unas monedas, pero las estaba buscando debajo de una lámpara y le preguntaron, ¿y dónde las perdiste? Allá donde está oscuro, dijo. ¿Y por qué las estás buscando aquí? Es que aquí hay más luz, dijo. Hermano, más cerca de la luz, mejor visión. Más lejos de la luz, menor visión. Entonces, desde esta profecía que vamos a leer, hermano, la lámpara se empezó a apagar. Estoy hablando de la lámpara de la palabra de Dios. Y en esos 400 años, hermano, sucedieron históricamente cosas bien terribles para la historia de Israel. Vino la ocupación de los romanos. Vino, hermano, el asalto del trono de Israel de parte de una tribu que no era judía, sino era una tribu pagana, la tribu de los asmoneos. Por eso cuando usted lee la Biblia, a los Herodes no eran judíos, ellos eran asmoneos. Los reyes, el Herodes el grande, Herodes el tetrarca, y no me recuerdo cuál es el sobrenombre del otro. Entonces hay un asalto. Mire lo que provoca, hermano, estar lejos de la palabra de Dios. Por eso, hermano, cuando un cristiano se aleja de la palabra de Dios, otro rey empieza a ocupar su corazón, indefectiblemente. ¿Sí me explico, hermano? No es que yo lo quiera tener a usted aquí subyugado para tener quórum. No, hermano, no es eso. Es su salud espiritual. Hermano, en esos 400 años, el sacerdocio se corrompió y también empezaron a llegar, como ahora ya los reyes no eran judíos, entonces los sacerdotes, hermano, empezaron a ser sumos sacerdotes no por herencia, sino que empezaron a ser sumos sacerdotes por soborno. La corrupción ha existido de hace mucho tiempo. Entonces los sumos sacerdotes, el que daba mayor soborno, a ese lo nombraban sumo sacerdote. Ahí aparece Anás, ahí aparece Caifás, los que llevaron el juicio de Cristo hasta la cruz. Entonces se oye esta profecía y dice el verso número 4 del capítulo 4 de Malaquías: acordaos de la ley de mi siervo Moisés, de los estatutos y las ordenanzas que yo le ordené en Horeb para todo Israel. ¿Cuántos se gozaron el domingo, hermano, con la entrega de la ley? Aleluya. Yo todavía tengo el gozo, hermano, desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies. Dice, verso 5: he aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor, día grande y terrible. En discipulados estamos aprendiendo, hermano, acerca de las diferentes corrientes doctrinales que están dentro de la iglesia cristiana, moviéndose, hermano, y arrastrando a muchas personas, y muchos cristianos ni siquiera se están percatando en qué aguas se están navegando. Hermanos, es muy delicado, porque como se mueve dentro de la estructura del evangelio,
Entonces la mayoría tienen la idea que una vez pareciera que tiene la etiqueta de evangélico, eso está bien, y no se dan cuenta, hermano, que a la manera del alfaque, que es una corriente traicionera, una corriente subterránea bien difícil de manejar, hay movimientos doctrinales que se están moviendo, hermano, y la gente va confiada sin saber que está siendo arrastrada al matadero. Por eso estamos aprendiendo a nivel de discipulados. Las diferentes corrientes doctrinales que se están moviendo en el ambiente, y que por supuesto, hermano, con base en ese conocimiento nosotros tenemos una postura doctrinal definida, como le dije un poco más temprano, hermano, de la cual yo pienso mantenerme firme hasta el día de Cristo Jesús. Amén. Dice la Biblia: el día del Señor grande y terrible, la gran tribulación. Entonces, la promesa del Señor es que antes que venga la gran tribulación, vendrá el profeta Elías. Amén. Ahora, hermano, aquí entramos nosotros en un punto que a veces podemos quizá ubicar algunas cosas y algunas otras veces no. Hermano, nosotros somos un paréntesis de gracia dentro del plan de Dios. Fíjese pues, le voy a intentar explicar esto. La Biblia dice desde el Génesis 1 y luego lo refrenda en el Génesis 32, que en 6 días el Señor hizo todas las cosas. Ahí hay polémica teológica, que si son 6 días literales de 24 horas, que si son 6,000 años, y bueno, un poquito de dificultad ahí. Lo cierto es que dice la Biblia que al final del 6º día Dios hizo 2 cosas: que Dios cesó y Dios descansó. ¿Qué es lo que está diciendo la Biblia? Hermano, que en el 6º día el Señor cesó de crear. Fíjese que eso nos pone, hermano, en una cosa bien tremenda. Por eso le dije, vamos a ver si lo logro explicar. Porque el Señor venía creando su poder creador, su poder creador. De pronto dijo Dios: voy a hacer un alto, no voy a seguir creando. Hermano, esa pausa, si las estimaciones son las correctas, lleva aproximadamente 6,000 años que Dios detuvo el poder creador. Un poder creador, hermano, en el sentido de hacer espacios o abrir espacios y llenarlos de creación o llenarlos de criaturas. Dios se detuvo. ¿Para qué? Para darnos paso a nosotros. Porque ahora dice la Biblia que nosotros estamos siendo creados a la imagen de Jesucristo. Entonces fíjese, el Señor ya no está creando, llenando cielos, llenando espacios, llenando regiones celestiales. Dios no está haciendo esto, sino que Dios, hermano, escogió uno de los planetas más pequeños en una de las zonas más remotas, hermano, y ahí está haciendo Dios en la creación más pequeña, la más maravillosa de todas sus obras, que somos nosotros. Yo no sé qué nivel de impresión pueda darle a usted eso, hermano, pero a mí particularmente eso me despierta una conciencia de agradecimiento a Dios muy grande. Por eso cuando usted se vea, hermano, y se califica de acuerdo como dice la palabra de Dios, no vea lo que usted es ahora, mire lo que va a hacer después, porque eso lo va a inspirar, eso lo va a motivar. Entonces, antes de la gran tribulación, dice la Biblia, dijo el Señor: yo voy a enviar al profeta Elías. Dice el verso 6: Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que venga yo y hiera la tierra con maldición. Bueno, regresamos entonces al capítulo 1 de Lucas. Entonces Juan el Bautista, hermano, es la personificación del espíritu y del poder de Elías. Amén. Eso es Juan el Bautista. Porque, hermano, el plan de Dios consistía en que apareciera Juan el Bautista, que llevara a cabo la obra de Dios por el poder y el espíritu de Elías. 6 meses atrás venía Cristo, hermano, ya para manifestar su ministerio. De hecho, cuando Cristo aparece funcionando en su ministerio, Juan el Bautista, hermano, está